Buenos días, mi nombre es Nicolás Esteban, estudiante del pregrado del TIMEC y alumno del curso Introducción a la Dinámica No Lineal, y ya les tengo hablado del tema Descubriendo ecuaciones diferenciales a partir de datos. Primero un poco de contexto. Lo que vamos a hacer en esta presentación es estudiar el sistema dinámico de péndulo simple, eh, un sistema de la forma x punto igual f de x. El profe ya comentó lo que es un sistema dinámico, y digamos que la ecuación clásica del péndulo simple, digamos, está escrita ahí. Lo que uno puede hacer para obtener la forma x punto igual f de x es, por ejemplo, una reducción de orden. Tenemos dos variables, sí, lo que el profe decía, vector de estados, en este caso es x1 y x2, que representan la posición y la velocidad respectivamente, y uno, digamos, puede manipular estas variables y obtener, digamos, la ecuación diferencial que está en el cuadro rojo, que es lo que se espera obtener en esta presentación. Algo que es importante es finalmente lo que decía, lo que comentaba el profe, la famosa función f. Lo que se quiere buscar es la función de la dinámica. La queremos conocer porque representa, digamos, cómo se comporta el sistema, cómo evoluciona el sistema. Y lo que se hace, por lo menos en este caso, digamos, es proponer la forma que va a tener esta función f como una combinación lineal de funciones no lineales. Las funciones phi sub j se les conocen como regresores, y son estas funciones no lineales que pueden ser, por ejemplo, un seno de x, x cuadrado, una exponencial de x1 por x2, y los parámetros mu sub j son los parámetros de estos regresores, y intentan, digamos, cuantificar qué tan activo está cierto regresor en la dinámica del sistema. Mientras más grande sea ese parámetro, quiere decir que ese regresor está muy activo en la dinámica e importa mucho a la hora de ver cómo evoluciona el sistema. Y si el parámetro es muy chico, tiene un valor real muy pequeño, quiere decir, digamos, que ese término, digamos, que no importa demasiado. Entonces uno, eventualmente, cuando tiene datos, uno propone regresores a partir de los datos. Uno eventualmente no sabe, o puede tener una pequeña intuición de cómo se comportan los datos y proponer de esa forma ciertos regresores, pero digamos que a priori no sabría, uno no sabe cómo se comporta la dinámica, así que propone cierta cantidad de funciones no lineales, y luego al resolver el problema uno va a saber, digamos, cuáles son los términos que más importan. Entonces tenemos, en este caso de péndulo simple, datos relacionados a posición, que son x1, x2. Como bien decía, uno construye regresores y también puede construir, por ejemplo, x1 punto y x2 punto a través, por ejemplo, de diferencias finitas. Y finalmente uno propone el modelo, y la mayoría de estos problemas, digamos, que se resuelve a través de alguna regresión lineal. En el caso más simple, digamos, resolver un problema de mínimos cuadrados. Y en el caso donde hay más vectores de estado, digamos, esto es un problema de matrices y consiste en el siguiente problema de optimización. Y en un caso más general, digamos, en este otro problema de optimización. La primera componente, digamos, es lo que venía comentando acerca de contabiliza, digamos, qué tan cerca estoy de los datos reales, cómo mi modelo se ajusta a esos datos, qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Y el segundo término, lambda R, es un término que se llama regularización, y un poco viene a contabilizar o a poner restricciones a los parámetros mu sub j. Y esto va a tener más sentido ahora porque voy a explicarles un poco qué es el algoritmo que se va a ocupar, que es el algoritmo SIND. Uno lo que hace es resolver el problema de regresión lineal, digamos, proponiendo regresores. Y además, uno restringe los valores de mu sub j, lo que yo les comentaba, que son estos parámetros, digamos, que contabilizan qué tan activo o no es cierto regresor. Y lo que uno hace es, digamos, que imponer, o sea, es resolver el modelo, pero a la vez imponer que estos mu sub j, la mayoría sean cero. Y de ahí viene el nombre de SIMD, integración sparse. Sparse viene del inglés escaso. Uno quiere encontrar una solución escasa, una solución, digamos, que tenga pocos términos. Y la razón de eso tiene una razón física más que nada. Y lo voy a explicar con el siguiente problema. Es lo que el profe, digamos, el ejemplo del sistema de Lorentz. Tenemos un set de ecuaciones diferenciales, digamos, que para ciertos valores de sigma, rho y beta obtenemos el famoso atractor extraño, esta mariposa, que es un sistema caótico. Pero si se dan cuenta, digamos que las ecuaciones diferenciales que entregan esta solución son simples, son pocas, tienen pocos términos, digamos. O sea, con suerte son 7 o algo así. De hecho, las interacciones no lineales son simplemente cuadráticas, xz, xy. Entonces, uno en la física encuentra ecuaciones diferenciales simples. Y esa es como la inspiración física del asunto. Uno resuelve este problema de optimización, digamos, imponiendo que la mayoría de coeficientes sean cero, para de esa forma tener una dinámica, o sea, encontrar la función f, encontrar una dinámica con pocos términos.
¿Por qué quiero una dinámica con pocos términos? Porque es un problema interpretable. Uno puede asociarle a cada regresor cierto mecanismo o eh, cierta propiedad, digamos, uno puede, digamos, conocer cómo ese regresor actúa en la dinámica, cómo hace que evolucionen los datos. Y además, algo importante, que esto es un modelo generalizable, porque al poder resolver el problema con una trayectoria y obtener la ecuación diferencial, uno está obteniendo toda la familia de soluciones. Por eso lo potente que es siempre. Pero aquí lo importante es quedarse con el término de, o sea, cuál es cuál es la inspiración física, digamos, el término sparse, que significa escaso. Esa es la inspiración física y es lo más importante, digamos, del método. Bien, después de esta, espero, breve introducción, lo que se hizo, digamos, en el curso como tal fue construir un péndulo simple, digamos, para tomar datos reales y experimentales del sistema. Aquí hay fotos, digamos, de cómo está anclado la pared y de cómo es el soporte para el celular. Lo que se hizo fue, digamos, introducir el celular y con un programa, digamos, que medía velocidades en función del tiempo. Bueno, no sé si lo logra apreciar, pero hay orificios, digamos, en toda la pared para poder poner un sujetador y de esa forma, digamos, poder medir el ángulo. Porque la idea de todo esto era medir el ángulo inicial, intentar sacar el sujetador para que la condición inicial fuera lo más parecido posible a posición, velocidad igual 0, obtener el campo de velocidades, o sea, el vector de velocidades, perdón, y luego, a partir de una condición inicial, evolucionar la posición y de esa forma tener los dos vectores que necesito, x1 y x2. Entonces tenía, digamos, que orificios para diferentes posiciones y de esa forma tener diferentes trayectorias. De hecho, aquí hay un video que muestra cómo se hacía. Bueno, lamentablemente estoy tapando la imagen, pero la idea era sacar la fijación para perturbar lo menos posible el sistema y que siempre partiera con la condición posición, velocidad igual 0. Y esto, digamos, empezaba a tomar datos experimentales, digamos, del péndulo siempre. Bueno, ahí lo puse a velocidad por mil porque la verdad es que es bastante agotador y demora bastante en decaer, cerca de 2 minutos, 3 minutos. Bueno, eso no vale la pena. Bien, entonces, la idea de tener esos datos. ¿Qué se espera obtener? Esa ecuación diferencial, la que comenté en un principio. Ahora bien, esta pregunta es capciosa porque depende de qué regresores yo impongo. O sea, dependiendo de qué regresores uno le entrega al sistema, te va a entregar, digamos, cuáles son los que están más activos. Entonces, como yo propuse un sistema, digamos, solamente de polinomios, la idea era obtener, digamos, o yo esperaba obtener, digamos, una solución donde no viera el seno de x1, sino que viera, digamos, una suma, digamos, de polinomios de orden impar. Eso es lo que se espera, pero claro, depende mucho de qué regresores impongo, porque eventualmente también puedo imponer, por ejemplo, funciones trigonométricas, o qué método de optimización ocupo, y bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Bien, resultados. Antes de mostrar Cindy como tal, me gustaría hablar acerca de cómo se veía la velocidad o cómo estaban los datos. Y digamos que hice un zoom, digamos, en la parte de donde empezaba el sistema. Y claro, aunque yo intentaba, digamos, sacar el seguro, digamos, de la forma más, digamos, no perturbando, o sea, perturbando lo menos posible, igual conseguía, digamos, ciertos errores. Y muchas veces esos errores hacían que al yo evolucionar la condición para teta, ese error se propagaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la posición angular en función del tiempo. Y vemos cómo oscila hasta llegar a un valor que no es 0. O sea, como que el péndulo terminó de oscilar y quedó con un ángulo, digamos, desplazado. Entonces, eso era un problema, digamos, que encontré a la hora de tratar con valores reales, que es el hecho de no conseguir resultados buenos por el simple hecho de tener errores, digamos, de propagación. De todos modos, después pude controlarlo, digamos, y pude, por ejemplo, tomar ciertos tramos, digamos, de velocidad para evolucionar mejor la condición y logré conseguir trayectorias mejores. Bien, empezamos con Cindy. Uno entrena el modelo. Bien, esto es importante porque aquí hay una cosa interesante. Uno entrena el modelo con una trayectoria, pero tiene que después testear el modelo con otra, porque hay algo que se llama validación cruzada, que cuando uno entrena un modelo, la idea es ocupar una trayectoria diferente para testearlo, porque eventualmente un modelo se puede, la palabra es overfitting, o se puede sobreajustar, se puede, por así decirlo, aprender de memoria los datos y resolver un problema específico, en vez de generalizar y resolver el problema, digamos, general. Entonces, uno lo que hacía, o sea, como yo tenía, digamos, varios puntos en la pared, podía tener varias trayectorias. Entonces, yo simulaba con una y después testeaba con la otra.
Bien, lo que comentaba, el valor de lambda, este parámetro, digamos, que representaba o castigaba, digamos, el tamaño de los mu sub j, de los factores de los regresores. Si es muy grande, consigo una solución muy sparse, muy escasa. Entonces, aquí, para un valor de lambda igual 30, consigo una solución, digamos, x punto igual 0, x2 punto igual 0. O sea, es una solución muy sparse que no tiene sentido físico y digamos que el SIMD predict, o sea, la predicción del sistema es más que nada, digamos, una solución constante. Entonces, la idea es ir bajando, digamos, este valor de lambda. Y, por ejemplo, para lambda igual 4, conseguía esa ecuación diferencial que está abajo, donde se puede ver x punto igual x2, o sea, digamos que se cumple la primera, pero digamos que x2 punto, bueno, y ahí está, digamos, lo otro, no aparecía un término relacionado a x2, es decir, ese lambda igual a 0,4 todavía era suficientemente alto y no lograba percibir el término de roce viscoso. Entonces la solución es una oscilación que se mantiene constante en el tiempo porque no hay roce viscoso, porque el programa no puede, digamos, porque descarta ese regresor. O sea, no es que yo no le entregue el regresor de roce viscoso, le estoy entregando, digamos, ese regresor, pero como mi lambda es muy grande y estoy consiguiendo una solución sparse, estoy descartando ese regresor de mi dinámica. Bajando aún más el valor de lambda, consigo, digamos, una solución más grande, menos sparse y de hecho menos interpretable, y eso es por así decirlo, bueno, es negativo porque estoy consiguiendo una solución muy gigante y como que pierde sentido, digamos, si bien se está ajustando mejor a los datos, va perdiendo cada vez menos sentido porque ya no es interpretable. Y es lo que Cindy busca, digamos, no es buscar soluciones sparse, es buscar soluciones interpretables. Bueno, sea como fuere, lamentablemente no pude encontrar la ecuación del péndulo simple, digamos, no pude conseguirlo. Después comentaré algunas razones por las cuales no pude hacerlo. Y cambié muchas cosas, digamos, cambié los regresores, los cambié por funciones trigonométricas, cambié los métodos de cómo optimiza, de cómo se resuelve el problema de optimización. Y el punto es que cuando el valor de lambda es cero, es decir, cuando no hay umbral o cuando no castigo, cuando no castigo, digamos, los coeficientes, consigo, digamos, una ecuación diferencial gigantesca. Finalmente no pude encontrar la ecuación diferencial y digamos que tengo ciertas razones para que lo pueden explicar. Bueno, las primeras son las más obvias, digamos, errores experimentales, mucho ruido en las mediciones, puede ser, digamos. Además, bueno, no se lo apreciar en el video, pero además de la oscilación, digamos, del péndulo como tal, existía una vibración que se producía en el eje que atraviesa la pared, o sea, eso producía igual errores, digamos, supongo. Y la razón por la cual creo, estoy dando muchas vueltas, es el valor que tiene como tal el coeficiente de roce. Yo después lo que hice fue simular, digamos, aparte, resolver la ecuación diferencial, digamos, en el script de Python, y estimé, digamos, por mis datos, o sea, mi péndulo se demoraba más o menos como 3 minutos en terminar de oscilar, y digamos que estimé el valor que debería tenerse, y me di cuenta de que el valor que debería tener es 0,005. Entonces me di cuenta que muy probablemente lo que ocurre es que yo lo que estoy haciendo al conseguir soluciones sparse es eliminar ese término, digamos, o sea, lo estoy sacando de la dinámica. O sea, al final es como das un tiro en el pie. Al estar ocupando Cindy e intentar buscar una solución sparse, me di cuenta que uno elimina el roce viscoso de la solución. Y luego, cuando uno sube mucho lambda, aparece el término de roce viscoso, digamos que aparece una cierta atenuación, digamos, de la oscilación, pero consigo aparecen muchos otros términos en la dinámica que tal vez no importen mucho y hagan que la solución se empeore. Entonces, bueno, esto es lo que yo estoy suponiendo como una razón por la cual no puedo encontrar la ecuación diferencial. Tal vez no sea esto, o sea, es digamos, una posible respuesta. Y si fuese esa la respuesta, digamos, es un posible, o esto indica, digamos, una limitante que puede tener SIM, digamos, que en su búsqueda por encontrar soluciones sparse puede eliminar ciertos regresores que son importantes al final en la dinámica. Bueno, sea como fuere y sea cual sea la razón, digamos, espero que se hayan quedado con la idea de qué es Cindy, para qué sirve, y más que nada cuál es la inspiración física que hay detrás, digamos, que es esto de encontrar modelos generalizables, encontrar modelos interpretables. Muchas gracias y espero que ahora, o sea, supongo que hay un espacio de preguntas. Excelente, Esteban. Muy buena presentación. Gracias. Hay tiempo para una pregunta porque simultáneamente les voy a pedir que respondan esta encuesta que deberían estar viendo.
Son 3 preguntas cortitas que van a servir de feedback a los estudiantes y también van a influir en su nota. Y por mientras tenemos tiempo para una pregunta. Esteban, aquí Javier, de casualidad no se te ocurrió tal vez aplicar la reducción de la aproximación de seno del ángulo igual a ángulos pequeños para Sí, sí, sí. De hecho, una de las trayectorias que tenía, quería ver, digamos, una de las trayectorias era esta, que justamente la hice, digamos, para ver si podía conseguir, digamos, la aproximación de pequeñas oscilaciones, pero también fallé rotundamente. También. ya. No, está preciso. Yo tengo una pregunta al final. Usaste el acelerómetro del celular, entonces convertiste aceleraciones en velocidad y posición. La aplicación tenía la posibilidad de medir aceleraciones y velocidades, entonces ocupé al final el giroscopio. Ya. Entonces tenía los dos vectores, el vector de estado al final era velocidad y posición, esos son los dos vectores. Pero tuviste que integrar numéricamente. Claro, sí. ¿Y con eso cómo lo hiciste? ¿Qué usaste? Diferencia finita. O sea, propagué o sea, ocupando la velocidad de una condición inicial, evolucioné, digamos, esa condición para obtener el vector de estado de posición. Ya. Esa podría ser una de las cosas a mejorar, para intentar arreglarlo. Y lo otro interesante es que sí, lo que no necesariamente el roce va a ser lineal. Puede que tengamos roce cuadrático. Quizá hay más roce con el aire que en el rodamiento. Claro. Pero muy entretenido para seguir jugando.